Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este jueves 23 de mayo del año 2024. Hoy creo que es un mal día para Carles Puigdemont y se lo voy a explicar. Saben ustedes que el fugado pretende que Pedro Sánchez lo haga presidente del gobierno de Cataluña bajo amenaza de que si Sánchez no hace eso, los 7 diputados de Junts en el Congreso dejarán de apoyar al PSOE y bloquearán la investidura. Y quién sabe si con esta decisión harán saltar por los aires la legislatura. Pues al paso que vamos, y de ahí que crea que es un mal día para Puigdemont, lo sentimos por el fugado, pero puede que no tenga nada con lo que extorsionar a Pedro Sánchez en unas semanas o en unos meses, porque la legislatura, sin necesidad de la intervención de Puigdemont, ya parece que está bloqueada. El martes, se lo contamos, lo que tumbó el Parlamento fue la propuesta socialista de una ley para abolir la prostitución. El batacazo parlamentario escoció tanto en Moncloa y en Ferraz que Pedro Sánchez, viendo, y se lo anunciamos, que hoy se iba a pegar el segundo batacazo parlamentario, no ha querido experimentar otra humillación 48 horas después. Así que el sanchismo, en el último minuto, ha decidido retirar del orden del día la ley del suelo. Una ley del suelo que se iba a votar este jueves en el Congreso. Estaba todo programado, estaba en la agenda, estaba en el orden del día. La aprobación de esta ley despertaba serias dudas. ¿Por qué? Por la falta de apoyos. Porque Sánchez cada vez está más solo. Así que para evitar su segunda derrota en 2 días, ¿qué ha hecho el PSOE? Retirarla del Pleno. No ha habido votación, no ha habido derrota parlamentaria, pero lo que no ha podido evitar el sanchismo es el segundo fracaso parlamentario en una semana. Y ha sido un fracaso porque ni los socios del gobierno, es decir, Sumar, iban a apoyar esta ley salida del gobierno. En diciembre del año 2022, el gobierno de Pedro Sánchez aprobó la ley del suelo en Consejo de Ministros. Recuerden que entonces ese Consejo de Ministros estaba formado por PSOE y por Podemos. Y por una cosa intermedia que era el yolandismo, porque Yolanda Díaz estaba como vicepresidenta y ministra de Trabajo. La ley siguió su curso, se elevó al Congreso de los Diputados, pero se vio interrumpida porque después de la derrota de Sánchez en las municipales y autonómicas, el presidente convocó elecciones generales. Así que la ley volvió a un cajón hasta el pasado mes de marzo, cuando se volvió a aprobar en segunda vuelta en el Consejo de Ministros. Y en ese Consejo de Ministros ya no estaba Podemos. Estaban el PSOE y Sumar. Y Yolanda Díaz seguía siendo vicepresidenta y ministra de Trabajo. Se aprobó en el Consejo de Ministros y otra vez tenía que volver al Congreso. Pero ahora Sumar ha decidido que esta ley es mala, que la ley que aprobaron en Consejo de Ministros favorece a los malos. ¿Pero esto cómo es posible? Si el gobierno es un órgano colegiado y las cosas que se presentan en el Consejo de Ministros se aprueban por el Consejo de Ministros. Pues los ministros de Sumar, incluida la vicepresidenta, vieron esa ley y ahí que la dejaron salir, sabiendo que era una ley, según ellos, tóxica. Y ya no es que lo digan solo los de Sumar, sino que lo dicen también los socios ya no de gobierno, sino parlamentarios del PSOE, gente como Gabriel Rufián de Esquerra o Ione Belarra de Podemos. Las lentejas o las comes o las dejas, creo que es un mal negocio en política. Esta reforma simplemente iba a servir para reforzar la cultura del pelotazo, que es una cultura bipartidista. Que Ione Belarra le pegue una patada en la espinilla a Pedro Sánchez, normal. Que Gabriel Rufián se vaya recuperando poco a poco del disgusto de lo de las elecciones en Cataluña
y vuelva a ser el de antes, haciendo gracietas con las lentejas, normal. Pero aquí lo grave es que los socios de gobierno, una de las partes del gobierno de España, le han dado una patada, donde quieran ustedes, a Pedro Sánchez 2 veces en menos de 72 horas. El martes le tumban lo de la prostitución y hoy obligan a Sánchez a retirar una votación porque sabía que iban a perder. El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, estaba en el Consejo de Ministros del mes de marzo que aprobó la ley que hoy ha dicho que es mala. El Partido Socialista conoce desde hace meses que nosotros no compartimos esa reforma de la ley del suelo y nos hubiéramos opuesto ahora o en otro contexto. Es independiente el contexto en el que estamos porque nuestra posición es conocida desde hace meses. Pero la reforma de la ley del suelo no forma parte del acuerdo de gobierno y el Partido Socialista sabía desde hace meses de nuestra oposición a esta norma. Y lo que ha ocurrido es que el Partido Popular pues les ha dejado solos. Y por lo tanto lo que ahora invitamos al Partido Socialista es a retomar la negociación y el diálogo en estas cuestiones para volver a sacar políticas de vivienda de la mano de los grupos progresistas de la Cámara. Oiga, no me digan que no son geniales, ¿eh? El socio de gobierno del PSOE dice que es que el PP ha dejado solo al PSOE. No está mal, ¿eh? En el PSOE, bueno, en el sanchismo, es verdad que dicen, no, si algo habían dicho, algo refunfuñaron, algo tal, pero claro. Y fíjense, por seguir con chistes, el Partido Socialista, que en la campaña electoral de las vascas descubre que Bildu no condena a la ETA. El Partido Socialista, que monta un paripé con la carta de Sánchez en las catalanas. El Partido Socialista, que crea una crisis diplomática con Argentina y con Israel en las europeas. Todo por una cuestión electoralista, hoy se mete con Sumar porque dice que lo que está haciendo es por las elecciones europeas. María Jesús Montero. Su voto no es decisivo, pero aún así, aún no siendo un voto decisivo, yo ya en el día de ayer comuniqué el malestar de la parte socialista del gobierno por esa decisión adoptada por Sumar, que creo también que está en la órbita de la convocatoria electoral. Todas las declaraciones me parecen hipertrofiadas, exagerada, que no tienen nada que ver con la realidad, pero en la que se está intentando trasladar un mensaje a la ciudadanía compitiendo en un espacio electoral. Hipertrofiado, exagerado, lo dice María Jesús Montero, la de el espectáculo en la sede de Ferraz para pedir a Pedro Sánchez que no se fuera. Y lo dice la vicepresidenta de un gobierno que está montando la que está montando con Milei. Supongo que también porque está en la órbita de un proceso electoral como el que estamos viviendo. Todos los partidos, Sumar, pasando por los socios independentistas, hasta por supuesto los partidos de la oposición, ¿qué le han dicho hoy al PSOE? Que hombre, eso de presentar las cosas, bueno, si Rufián lo ha resumido muy bien, lo de las lentejas. Que es que el PSOE te pone el plato de lentejas y encima unas lentejas no de estas con arroz y patata cocida que están riquísimas, a mí me gustan así, sino unas lentejas de estas que las de, pero si es que esto está, ¿de cuándo son estas lentejas? ¿Te las comes? Pues ha cogido hoy todos los partidos y le han dicho al PSOE, pues las dejamos. Y es el momento de la desfachatez absoluta. Y es cuando los socialistas, una vez que sus socios le han dicho que cojas las lentejas y hagas con ellas lo que quieras, pretendían que los populares entonces se las comieran. No, pero si es que Sumar ha dicho que están rancias, Esquerra que están sosas, Podemos que dan asco, y me pones a mí el plato y encima has escupido dentro. Dice, ¿y que me come yo estas lentejas? Pues por segunda vez en 72 horas, el Partido Popular le ha dicho al PSOE que ya no cuela. Escuchen a Alberto Núñez Feijóo en Telemadrid. ¿Qué le puedo decir yo de la ley? Poco. ¿Por qué? Porque no ha sido consensuada ni negociada con el Partido Popular. El gobierno hace leyes
las lleva a la Cámara, las cierra con sus socios y en este caso le ha reventado esa ley sin que previamente se hubiesen sentado con el Partido Popular para intentar consensuarla. Y ante esta decisión del Partido Popular, en el PSOE se rasgan las vestiduras porque no consiguen que el partido al que no paran de insultar, al que no paran de señalar, al que no paran de injuriar, les diga que verde las han segado. Y culpan al PP de no ser su chaleco salvavidas. Pero claro, lo que no podrá hacerse Sánchez ni el sanchismo es el sorprendido, porque Feijóo ya le advirtió de lo que iba a hacer durante la sesión de investidura de Sánchez en noviembre. Señor Sánchez, cuando el independentismo le falle, cuando hasta usted le supere la legislatura, y ocurrirá, no me busque. Yo me quedo con la mayoría de los españoles que ustedes consideran de segunda. Y se lo volvió a decir el pasado enero. Se lo advertimos en su investidura que cuando sus socios independentistas lo abandonen, no nos busque. Ni voy a ser el salvavidas de un presidente intervenido por propia voluntad, ni aceptaré que se exija el apoyo al primer partido de España a base de insultos, de chantajes y de desprecios al referido partido. Y al mantener su palabra Feijóo y no hacer de salvavidas del PSOE, el PSOE se la ha vuelto a pegar. El martes pierde una votación en el Congreso de una medida que proponía el PSOE. Hoy ni siquiera puede votarse porque el PSOE dice vamos a quitarla que nos la pegamos. Y después de esta segunda derrota en el Congreso, la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha dicho esto del gobierno de Sánchez. Pues que estamos ante el gobierno más débil de la historia, un gobierno sustentado sobre la traición, la mentira y la ilegalidad, que únicamente se ponen de acuerdo para abrir conflictos internacionales, colocando a España en una situación peligrosísima en el contexto internacional, enemistándonos con naciones hermanas. Fíjense, a la hora en la que Vox decía que esto demuestra la debilidad del gobierno de Sánchez, aún no se sabía lo que faltaba por venir. Les hemos dicho que para evitar la derrota en la votación, el PSOE retiraba la ley del suelo. Nada menos, ¿eh? Pero aún así en el pleno de hoy se han votado otras cosas. ¿Y saben lo que ha sucedido? Que el PSOE ha cosechado solo hoy otras 5 derrotas. 2 derrotas en 2 puntos de una proposición no de ley del PP sobre el acceso a alimentos básicos y otras 3 derrotas en una moción también del PP sobre política exterior. Se lo repito, el Congreso ha avalado hoy prácticamente todas las medidas propuestas por el Partido Popular en política exterior en el pleno que se ha celebrado. De una moción de los populares de 8 puntos, el pleno del Congreso ha aprobado 7. La votación, que incluía medidas sobre el Sáhara, Marruecos, la OTAN, Venezuela, Palestina o Ucrania, no es vinculante, pero está claro que el hecho de que el PP saque ya sus votaciones adelante y el PSOE no pueda presentar sus leyes porque se las tumban, lanza un mensaje a Pedro Sánchez. Por ejemplo, mensaje, Sáhara. ¿Se acuerdan del Pegasus? Cuestión del Sáhara. El PSOE se ha quedado hoy absolutamente solo. Todos los socios de Sánchez se han aliado con el PP para rechazar el cambio de postura de Pedro Sánchez respecto al Sáhara. Votos a favor, PP, Vox, Sumar, Esquerra, Bildu, PNV, Podemos y Bloque Nacionalista Gallego. 216 votos a favor frente a los 120 votos en contra del PSOE y, atención, las 7 abstenciones de Junts. El único que no ha votado contra Sánchez en este tema ha sido Puigdemont. Qué cosas, ¿verdad? Los 7 diputados con los que hay que bloquear la legislatura hoy han sido los únicos que han dicho, es que nos dan pena los del PSOE. Pero es que además de las 8 votaciones de esta moción del PP, los partidos de la coalición de gobierno, PSOE y Sumar, han votado divididos en 5 de ellas.
En la del Sáhara, en la de Ucrania, en la inversión en defensa, en el respeto a los derechos humanos en dictaduras de Iberoamérica y en las elecciones libres en Venezuela. Menuda semana parlamentaria lleva nuestro presidente del gobierno y su partido. En 72 horas han tenido que retirar una ley y han perdido 6 votaciones. Las mismas derrotas parlamentarias que tenía el sanchismo desde el inicio de la legislatura. Las mismas de una tacada. Y lo peor para el PSOE no es que la coalición Frankenstein se haya roto en el Congreso, al menos momentáneamente, o que la coalición de gobierno con Sumar parezca una casa de locos. Lo peor para el PSOE es que da la impresión de que el cisma está también en el seno del sanchismo desde la famosa carta. Con todo lo que está pasando, no nos dio tiempo a valorar lo suficiente o de la manera que creemos que había que valorar por la importancia que tiene unas declaraciones de Pedro Sánchez a las que no dejo de darle vueltas. Son estas palabras que Sánchez dijo en La Sexta el pasado viernes en la entrevista con Ferreras cuando le preguntaron cómo fueron los días de esos 5 días de reflexión. Cuando tomo la decisión es el sábado de madrugada. El domingo lo que hago es salir con mi mujer a dar una vuelta al campo y el domingo por la tarde lo que hago es elaborar la comparecencia que voy a tener el lunes por la mañana. Lo primero que hago es informar a Su Majestad el Rey, al jefe del Estado, y posteriormente lo que hago es, en efecto, comunicárselo al núcleo más cercano. Esto ya no es especulación de los pseudoperiodistas, la fachosfera, los pseudomedios, los troyanos. No. Esto es la descripción que hace el presidente de esos días. Y de la cual, para mí lo importante es que Pedro Sánchez reconoce que no le dijo a su núcleo más cercano que continuaba como presidente hasta minutos antes de comparecer públicamente. Porque Sánchez se va a ver al rey, anuncia una comparecencia a las 12, pero la adelanta a las 11. Y esto de no decírselo a nadie, excepto a Begoña Gómez, y luego al rey por obligación, y porque más que por obligación era por hacer el paripé, porque podía haber seguido, si se iba tendría que haber ido a ver al rey, pero como no se iba, se podía haber quedado en casa, pero había que darle más suspense al tema. Y yo creo que esto se debe a 2 razones. O Sánchez no se fía de su núcleo político más cercano y, queriendo guardar el secreto, no se lo dice a ninguno. O Sánchez no considera a su núcleo político más cercano lo suficientemente importante para él como para haberles dicho que podían estar tranquilos, sabiendo que estaban histéricos después de la carta. Ya no digo, decírselo el sábado por la tarde. Ya no digo llamar por la noche a su núcleo político más cercano y decirles que he decidido que me quedo. Hombre, pero si sabes que te vas a ir a ver al rey y todo el mundo pensaba que te ibas al rey porque le decías que te ibas, antes de salir camino de Zarzuela, haberles dicho: chicos, que esto forma parte del show, que me quedo. No. No se lo dijo a ni uno. Ketty Garat contaba hace unos días en The Objective que en el PSOE están tocados por esta razón y que es un hervidero de rumores y temores. Que además hay tres señalados especialmente. María Jesús Montero, a Sánchez no le gustaron sus formas y su comportamiento de esos días. Pilar Alegría, a la que se atribuye la filtración del gabinete de crisis en Moncloa, en el que estuvieron Alegría, López, Montero, Bolaños, Cerdán y Puente, y Sánchez no, porque Sánchez no quería verles, y que además, según parece, se promocionó ella para sustituir a Sánchez, y Santos Cerdán, del que Rubén Fernández, recuerdan, ¿no?, contó la primicia
de si es que Santos Cerdán se puso a llamar a la gente diciendo que ya tenía sustituto para Sánchez y era Óscar Puente. Caputen. Rubén Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Dieter. Dos cuestiones. La primera, creo que en el PSOE, Rubén, ya dicen públicamente que lo de la carta de Sánchez creen que fue una prueba a los suyos, una prueba de lealtad. Sí, en el PSOE prefieren no mirar hacia esos días, esos 5 días de reflexión. Ayer el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, lo expresaba muy bien. Dice que mantiene un interrogatorio sobre lo que pasó esos días, decía, y luego se mostraba satisfecho porque dice que al final pues no haya sido un trauma o un drama personal, tal y como se planteó, afirmaba. Y es que en el PSOE hay satisfacción por un lado. Creen que aquel parón se ha traducido en una mayor movilización del electorado izquierdista decaído tras la explosión del caso Koldo y que se ha roto el ciclo negativo que, por otro lado, muchos también se preguntan si hay algo más, si había algo más. Y algunos ya dejan caer que aquello pudo haber sido una prueba de fidelidad para ver quiénes estaban con Sánchez y quiénes operaron ya pensando en el posanchismo. Un ejemplo, lo contábamos en Libertad Digital, lo comentabas ahora mismo. Lo que comentábamos era que el secretario de organización, Santos Cerdán, pensaba ya, no ya en el posanchismo, sino en el escenario posterior a María Jesús Montero, a la que veía como presidenta de corto recorrido, y por eso promovía ya a Óscar Puente como secretario general del PSOE de cara a un congreso futuro, y que ya sería quien estaría al frente del Partido Socialista una vez que María Jesús Montero cayese. Y la segunda cuestión, Rubén. Vamos a ver. Se está hablando mucho de la crisis de gobierno inevitable que tiene que hacer Sánchez porque ha colocado a su vicepresidenta Teresa Rivera como candidata para las europeas y en algún momento lo tiene que hacer. Y también hay especulaciones sobre esta crisis de gobierno, ¿no? Tiene que hacer una crisis de gobierno para dar salida a Teresa Rivera rumbo a Europa. Y claro, lo cierto es que esa crisis ya no la ha hecho antes de empezar la campaña para que esté completamente liberada, así que se especula si será tras las elecciones europeas o ya más allá del verano, cuando tenga que recoger su acta, o ya incluso puede que no recoja el acta como diputada comunitaria y deje el gobierno cuando sea elegida comisaria comunitaria, porque lo que nos dicen todas las fuentes dentro del gobierno del Partido Socialista es que Teresa Rivera no ha sido escogida para ser eurodiputada, para estar al frente de la delegación española en Europarlamento, sino para ser la próxima comisaria comunitaria. Sánchez va a negociar y va a intentar conseguir para ella la cartera de Energía o de Medio Ambiente, pero ahí claro, la negociación es mucho más amplia y tiene que ver sobre todo el partido que va a formar gobierno y que va a estar al frente de la Comisión, que va a ser el Partido Popular Europeo. Y vamos a ver también, muy interesante, si suman los socialdemócratas con los liberales y los verdes, con ese pacto que actualmente hay en la Comisión Europea, junto con el Partido Popular Europeo, y no necesitan a ECR, que es el grupo en el que está tanto Vox como Giorgia Meloni. Bueno, pues lo que dicen en el gobierno y en el Partido Socialista es que cuanto más tarde sea esta crisis de gobierno, más amplia será. Muchos ya dan la salida por Seguro de Marlaska, eterno candidato a abandonar el Ejecutivo, pero que siempre resiste, y quizás ahí también veamos alguna destitución llamativa que igual en un principio no nos esperábamos, y será, Dieter, esa prueba de fidelidad que algunos se temen. Pues te voy a decir que al paso que van, yo creo que Sánchez lo que tiene que hacer es meter a Zapatero en su gobierno. Se especuló incluso como ministro de Exteriores, vicepresidente y ministro de Exteriores, porque ha habido acto en Valencia por la precampaña de las europeas y ahí otra vez Sánchez con la estrella invitada que ha sido Zapatero. Teresa Rivera, pues porque tenía que estar. Sí, como cada campaña el PSOE saca del armario a Zapatero para ejercer de coach, animar al partido y de paso lanzar algún dardo a Felipe González. Esta, Pedro, es la mejor lista al Parlamento Europeo que nunca ha presentado el PSOE. Y, bueno, ya hemos visto cómo es la candidata número 1. La mejor lista que hemos presentado. Yo no sé si esto les gustará a los de antes. Bueno, yo también soy de antes, aunque no lo parezca. Y como para no estar contentos Zapatero, ya que Sánchez ha rescatado a Leire Pajín, que fue una de las personas de confianza del expresidente del gobierno cuando estaba al frente del Partido Socialista. Bueno, pues Leire Pajín va en esta lista comunitaria en unos puestos de salida. Teresa Rivera pone rumbo a Europa rescatando pues un clásico de las campañas del Partido Socialista, el que viene a la derecha y obviando que la Comisión Europea hay una coalición entre el Partido Popular Europeo y los socialdemócratas.
¿Qué desmemoria? Porque memoria democrática no tendrán. Tienen desmemoria interesada y se apropian de las ideas y de los esfuerzos de los demás. Privatizarán, buscarán copago, eliminarán la cobertura universal en la sanidad, pero luego si hay algo que funciona, se lo arrogan. Qué poca voz mitinera tiene Teresa Rivera, Rubén, perdón. No. Tiene dos tipos de tono, uno demasiado tranquilo y otro demasiado chillón. Tiene que encontrar un punto medio. Eso es. La verdad es que en esa búsqueda de polarización Sánchez no ha hecho referencia hoy a la política comunitaria ni a la cuestión europea. Lo ha planteado estas elecciones como una causa nacional y se ha aferrado a la causa palestina en el arranque de esta campaña, uniendo de nuevo a Feijóo y a Abascal y al binomio al que el PSOE ahora une siempre. Pues Feijóo y Abascal une hoy ya a Ayuso, y atención a cómo se refería a esta nueva crisis diplomática que ha abierto ahora también con Israel. Escuchando de un tiempo a esta parte, y particularmente a partir de ayer, a Aznar, a Ayuso, a Feijóo y a Abascal, que por reconocer el Estado de Palestina somos amigos de los terroristas. Lo han dicho hoy, de nuevo, que somos amigos de los terroristas. Vamos a ver. Son Noruega, Irlanda, el fiscal de la Corte Penal Internacional, los más de 140 países que en la última Asamblea General de Naciones Unidas votaron a favor del reconocimiento del Estado de Palestina. Somos todos amigos de los terroristas. Bueno, pues discurso ante 2.200 personas en un anfiteatro en Valencia no muy grande, así que decenas de personas se han quedado fuera para poder seguir el mitin. Que tampoco era muy grande el recinto. Está bien. Es el viejo truco de no vayamos a coger la Plaza de Toros y nos pase como en el Congreso, que nos la peguemos. ¿Han visto lo que les decía? El Zapatero dedicando el tiempo a pegar a los suyos para decir que él es de los de ahora. Si cuando yo te digo que se está postulando de ministro de Exteriores... Gracias, Rubén. Bueno, un saludo. Maite Loureiro, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Dieter. A ver, acaba de empezar el acto de Vox en León y el del PP empezará en media hora, ¿no? Eso es, en media hora está previsto a las 9 de la noche que intervengan Alberto Núñez Feijóo, la candidata a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, y también el que ha sido candidato recientemente en las catalanas, Alejandro Fernández, lo que da cuenta de que el Partido Popular cree que el resultado obtenido en esta comunidad de superar hasta los 15 escaños, de superar incluso a Vox y de quintuplicar el que obtuvieron hace 4 años, supone un viento de cola, ¿no?, de cara a estas elecciones europeas, donde, como comentábamos la última vez que hablábamos, van a centrar, uno de los ejes de campaña va a ser la amnistía, y de ahí que arranquen esta campaña en la comunidad clave, en Barcelona, puesto que creen que esto favorece el choque con el Partido Socialista, y además estamos en las vísperas ya de que se apruebe definitivamente la norma en el Congreso de los Diputados la próxima semana. De hecho, este arranque de campaña calienta motores para lo que es el acto central que van a celebrar el próximo fin de semana, el domingo, en Madrid, en la Puerta de Alcalá, a mediodía, contra la ley de amnistía, contra los bulos del gobierno de Pedro Sánchez, una concentración que van a llevar a cabo en ese inicio de la contienda, donde te puedo ya adelantar, Dieter, por cierto, que va a intervenir, además de Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, Fernando Savater, que es el que cierra, por cierto, la candidatura del Partido Popular a las elecciones europeas. Están invitados también los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, y por supuesto todos los españoles que quieran acudir a enviar un mensaje, sobre todo de cara a Bruselas, ¿no?, contra esa norma de la ley de amnistía que esperan en el gobierno, pues de alguna manera se pueda paralizar en Europa. Bueno, pues... En el gobierno, no, en el Partido Popular. En el Partido Popular. En el gobierno esperan, digo yo, que no salga, que pueda seguir adelante. Te habíamos entendido perfectamente. Gracias, Maite. Nada más, ¿no? Bueno, simplemente te diré, en el partido de Santiago Abascal, clave hoy el acto en León, en Castilla y León, una comunidad clave para ellos, puesto que fue la primera en la que gobernaron, y como comentábamos, sus ejes de campaña van a ser el campo y la inmigración, y sin duda León, Castilla y León, muy importante el campo, y de ahí que estén hoy Santiago Abascal y Jorge Buxadel, candidato a las elecciones europeas en esta región. Claro, ojo, no está mal tirado el hecho de, como nos decía Maite, que el acto sea en León. Porque claro, en estas elecciones europeas habrá que hablar también del campo y de la agricultura. Ahora sí, gracias, Maite. Un saludo, Dieter. Leticia Barquín, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter. Estás a dos bandas, Podemos y Sumar, Sumar y Podemos, Leticia. Así es, ahora estoy en el acto de Sumar, que sinceramente esto parece más bien un velatorio. ¿Por qué? Porque las comparaciones son muy odiosas, Dieter. Pero escucha, ¿es que hay más gente en el de Podemos? Sí, Podemos ha comenzado un poco tarde, sobre las 7:15, en la plaza de Arturo Barea, en el barrio de Lavapiés, y habría algo más de 200 personas. El ambiente mucho más distendido, mucho más animado, con música. Aquí todavía no ha empezado, y sí que es verdad que habrá 50, 70 personas, a pesar de que parecen muchas, pero son muchos medios de comunicación y muchos miembros de Sumar los que han venido aquí. Leticia, te tengo que hacer como le pedía a Rubén Fernández en aquella movilización masiva a favor de Pedro Sánchez en Ferraz, que contara la gente que había. Rubén contó primero 54 y luego llegó hasta 72. Si luego tienes un rato y puedes contar los que hay y tienes la cifra exacta, mándanos un mensaje para que podamos darlo, porque no es que en los de Podemos 200 sean muchos, pero claro, si hay 200 en uno y 50 en otro, pinchazo, Leti, pinchazo. Venga, pues yo me pongo a contar, pero también, Dieter, es algo muy curioso porque entre un acto y otro hay 900 metros. No me digas. 900 metros. Yo he venido andando de un sitio a otro y no sé si lo habrán hecho de cara a que en cuanto acabe uno, pues la gente vaya al otro, o ¿por qué? Oye, pues escucha, no está mal tirado. Y el que ha sido primero es el de Podemos. El de Podemos ha sido el primero, con mucho más ambiente. Sí. Y me ha sorprendido una cosa, que era la media de edad, que rondaría más o menos los 50, 60 años. Ah, jóvenes. Y sí que es verdad que los de Yolanda Díaz están mucho más preparados, con una escena pues más cuidada, e incluso hay merchandising. Eso no lo tenían los de Podemos. Claro, hay pasta, porque además en el reparto de dinero por el tema electoral. Oye, pues que sea todo así, Leticia, ¿te parece que hablemos con Podemos y con Sumar y que hagan los actos cerquita para que se pueda desplazar la gente de un lado a otro y también los periodistas? Y si hay algún acto en el que ni siquiera con los dos suman por separado, pues que se junten todos y así por lo menos hay 250 personas. No está pues mal, sí. No está mal. Y esto Pues sí. en Madrid. Oye, Leticia, si tenemos el dato exacto, tampoco, si ves que se suma más gente y que te pones a contar y es un rollo, no, pero si ves que se mantiene la cosa, contamos y damos, porque nos gusta ser rigurosos, la cantidad de gente que ha ido al acto de Sumar en este acto de precampaña. Gracias, Leticia. Un saludo. Bueno, y hablando de ser rigurosos, y sé que nos estamos extendiendo, ahora vamos con el resumen un poquito más tarde de las 8:30, pero ayer hubo una pregunta que causó mucho impacto en el debate parlamentario Feijóo-Pedro Sánchez sobre el caso Begoña Gómez. Y es cuando Alberto Núñez Feijóo le preguntó a Pedro Sánchez si él sabía, puesto que las diligencias están siendo secretas y demás, si él sabía si su mujer estaba ya en condición de investigada, lo que antes llamábamos imputado. Ha habido hoy informaciones, rumores, runrunes y mucho comentario en redes sociales al respecto. Pero a nosotros es que nos gusta ser rigurosos. Y cuando ha empezado este bulle-bulle, lo que hemos hecho es llamar a nuestro experto en tribunales y preguntarle. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes, Dieter. A ver, ¿nos podrías explicar si hay alguna novedad y el juez Peinado ha decidido imputar a Begoña Gómez o investigarla como antes se conocía el sinónimo investigado imputado, Miguel Ángel? Pues ninguna novedad, Dieter. Esto es una confusión que se lleva creando desde que en el año 2015 el gobierno de Mariano Rajoy cambió el término imputado por el de investigado. El término investigado es muy genérico y esto es lo que crea estas confusiones. Cuando hace un mes el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, abrió diligencias tras aceptar la denuncia del sindicato Manos Limpias contra Begoña Gómez, ya en sus primeros autos y en sus primeras providencias figuraban el encabezado
encabezamiento Begoña Gómez como investigada. Obviamente se está investigando a Begoña Gómez teniendo en cuenta pues que ahora mismo la UCO está analizando si tuvo influencia en el rescate del gobierno de Pedro Sánchez a Air Europa, así como se están investigando también pues las adjudicaciones a la empresa de su amigo Juan Carlos Barrabés. Obviamente se está investigando a Begoña Gómez. Sin embargo, si simplemente nos limitamos al término imputado oficialmente, al que antes se utilizaba el término imputado, pues diríamos que todavía no está imputada Begoña Gómez, porque en ningún momento el juez ha tomado la decisión de citarla a declarar en calidad de investigada. ¿Esto puede suceder? Pues puede suceder en próximas fechas, porque de hecho ya de cara al 6 o al 7 de junio pues van a declarar varios testigos y Juan Carlos Barrabés, y puede ser que después de esas declaraciones ya el juez dé el paso de imputar oficialmente y citar en calidad de investigada a Begoña Gómez. Pero lo cierto es que en este mes no ha habido ninguna novedad en la situación procesal de Begoña Gómez, y lo único que figura es el término investigada en el encabezamiento de los autos del juez, pero desde hace un mes no ha habido ninguna novedad. Pues así trabajamos en Es Radio y en el grupo Libertad Digital. Que Pedro Sánchez nos llame pseudomedios, que diga que hay que cerrarnos, eso no nos influye a nosotros. Nuestra línea editorial es la verdad, y la verdad es que no ha habido ninguna novedad hoy respecto a la condición de Begoña Gómez en ese juzgado. Miguel Ángel Pérez, te agradezco tu rigor, como siempre. Muchas gracias, Dieter. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.